Sergio Calvo. Soy Manu Fernández Vivian. De la compañía Bananas de Argentina. Están viendo Bobina Entertainment. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la idea de esto es hacer un debate sobre la producción artística en León, qué está pasando, si hay consumo, si hay ganas de expansión, diferentes perspectivas. Y bueno, como ven, el panel es distintas áreas y la hora aquí va a ser un poco más moderada, pero bueno, también recibir mi participación. Y pues me gustaría que, no sé quién toma la palabra para iniciar. Adelante, ustedes quieren tomar la palabra para empezar sus percepciones y después empezar a remontar las ideas. Bueno. Sí, pues mi percepción de la cultura en León, cómo quisiera yo que fuera unilateral, ¿no? Pero no puede ser. Yo creo que proliferan las camarillas, proliferan los grupitos, lo que desgraciadamente no es único en este país, ¿no? Creo que pasa en todos lados, ¿no? Creo que a veces si no te acabas afiliando, si no te acabas uniendo a un grupo en determinada institución, en determinada dependencia de gobierno, en determinado partido político o en determinada vida cultural, pues estás amolado, ¿no? Hay quienes lo pueden hacer y hay quienes son completamente independientes, pero esos pues son prácticamente lobos esteparios, ¿no? Para parafrasear la obra de Pérez, ¿no? Hay muchos grupos en León, en diferentes disciplinas artísticas. Yo pudiera hablar más de la literaria, que es la que conozco o la que pretendo y la que creo conocer. Y vamos, los grupos están chidos, ¿no? Porque pues todos somos seres gregarios, ¿no? Está fregón. El problema es cuando estos grupos te cierran puertas por no pertenecer o por no querer pertenecer a ellos, ¿no? Esto puede ser tanto bueno como malo, ¿no? Y ha sido siempre la historia del arte de este país, y me atrevería a decir que de varios lugares del mundo, ¿no? Un ejemplo de ello fue la generación de los contemporáneos, la generación del taller. Ahorita el grupito Nexos, el grupito Letras Libres, pues eso es inevitable, ¿no? Y puede ser tanto bueno como malo. Creo que esperaremos detallar a continuación. Chava. ¿Gustas comentar? Bueno, en lo que concierne a mi especialidad son más artes escénicas y bueno, yo creo que se da en las diferentes disciplinas y creo que también esto es mucho, bueno, viene por cuestiones, si bien lo dice políticas, también mucho de cuestiones de ego, ¿no? Muchos que pretenden que son los mejores en sus disciplinas y que de alguna manera también segregan a los demás, ¿no? Y estos grupitos suelen no solo segregarlos, sino también hay mucho de críticas, de estar tirándose unos contra otros y demás. En cuestión, de artes escénicas, he trabajado con varios artistas, bailarines, actores, que es lo que comentan, ¿no? Que es difícil a veces esta asociación entre compañías, porque también hay esa guerra de egos, ¿no? De que son, por lo menos aquí en la ciudad, que es donde más he trabajado, y hay ese tipo de envidia, ¿no? Que es muy difícil entre las mismas gremios o entre los mismos disciplinas trabajar unos con otros. Entonces también obviamente hay artistas que sí están abiertos a hacer este tipo de comunidad entre diferentes compañías, pero ahorita son más los que me he topado que sí tienen como esas diferencias entre las compañías. Entonces yo creo que hay que poner más atención a crear comunidad o a sumar que a restar, ¿no? Y hay que fijarnos un poco más en esas disciplinas o en esos artistas que sí quieren sumar, ¿no? En vez de restar. Oigan, casa llena, yo pensaba que como era sábado por la tarde, lo sano, lo sensato es estar como una caguama viendo Perdidos en el Espacio en Netflix, pero me da mucho gusto que esto esté lleno, ¿no?
Sobre lo de, bueno, yo lo que quería estar haciendo, yo lo perdí en el espacio. Pero creo que lo del ego es como que muy, ahora sí que ambiguo, ¿no? O sea, no estará completamente de acuerdo. Porque yo creo que lo que mueve la creación artística es el ego. O sea, uno lo hace por lo ego, uno lo hace por arrogancia y pues luego ya se verá todo lo demás, ¿no? Y creo que quien afirma lo contrario o es de plano un cuate muy humanista, como un cuate como Dickens o Whitman, o simplemente miente, ¿no? Bueno, antes de hablar de las fracciones y grupos, que siempre es muy interesante saber esta construcción que estoy de acuerdo y mencionan. Quisiera hablar de algunos antecedentes muy importantes, ¿no? Primero, 1953, llega Gertie Boll y llega a México siendo asistente de Diego Rivera. Y bueno, Gertie Boll desarrolla 40 libros, 12.423 artículos periodísticos serios, sin fantasía ortografía, por cierto, ¿no? Entonces, para empezar ahí con consideraciones importantes en torno a arte, ¿no? Y su nivel de crítica en la conformación, confabulación de los artistas era nula. O sea, un personaje que entablaba diálogos complejos. Pues aquí hay una parte que es como muy interesante, ¿no? Luego, esa sería la parte interna. En México habría muchos más críticos. En la parte externa, en América Latina, Juan H. empieza a hacer un trabajo muy interesante en el proceso de describir lo que ocurre en América Latina y dice, bueno, el pensamiento, la estructura del pensamiento, la historia de las mentalidades, la estructura de la crítica del pensamiento es mucho más lenta que el arte, o sea, el arte más adelante. Entonces hay que ver un poquito las vanguardias y lo que pasa con las bienales, ¿no? La primera bienal de Sao Paulo, 1962, establece un panorama y una crítica importante en los procesos de la producción artística en América Latina. Quiere decir que vas a tener un vínculo entre crítica, teoría e historia. O sea, personajes importantes criticando. Entonces va a haber grupos serios. O sea, si tú dices, bueno, va a haber grupos, y esos grupos serios que van a estar en este análisis van a estar auspiciados por críticos serios, historiadores serios, teóricos del arte serios, que están estableciendo un canal y un discurso y un diálogo complejo. Eso significa que si nosotros retomamos el León de principios de siglo, pues bueno, Luis Lolo, el arquitecto, tiene un grupo serio. Wilberto Jiménez Moniz, tiene un grupo serio de científicos y artistas. Este panorama empieza, y además tiene diálogo, se va carteando en este discurso, y además, imagínense el panorama a nivel nacional de estos grupos que leen, discuten, sueñan, aman y comen arte y ciencia, porque van ligando la ciencia y el arte. Entonces, esto es bien interesante porque luego resulta que hay una producción estética y artística que habría que empezar a trabajar, pero antes de eso, a mí me gustaría preguntar ¿cómo definimos la producción artística y estética en la ciudad? O sea, si es a través del sistema de enredos, chismes y grupos y facciones de poder, con una pobreza intelectual de pronombre, que ahí empieza el problema, o si empezamos a contar, vamos a hacer como los ingleses, en un nivel de positivismo, pesar, medir y contar. ¿Cuántas becas FONCA ha ganado los productores leoneses? Primera. La segunda, además de cuántas becas han ganado los productores leoneses, que eso me parece importante, a nivel nacional, cuántos premios nacionales y financiamiento por arriba de 100,000 pesos han tenido artistas leoneses. La primera cuestión que me parece importante. ¿Quién tiene un recorrido con rigor de los becarios leoneses por el Instituto Cultural de León, organismo descentralizado, de la beca estatal? ¿Cuántos leoneses han tenido la beca estatal? Y vamos a ver, vamos a engancharnos, ¿no?, en el tema. O sea, oye, a ver, dime la lista de los leoneses desde que se fundaron las becas. Entonces, como el primer tema sería las becas, ¿no? El segundo, las bienales. O sea, sé que Antonio Nesbay, que acaba de exponer en el Museo de Historia, iba a decir el Museo de Historia local, pero no, en el Museo de la Ciudad, perdón, no en el Museo de Arte Griego, ese sí, historia regional, estamos griegos. Antonio Nesbay sí tiene una participación importante. Por ejemplo, y si vamos con algunos artistas, tú dices, mira, este tiene una participación interesante.
Y hay portafolios y currículums de artistas. Si tú ves a Paco Romero, dices, oye, pues mira, Paco Romero tiene, además de estudiar el doctorado de artes visuales, tiene un nivel y tiene un fogueo, ¿sí? Y si ves las obras, dices, bueno, ¿qué curadores importantes han venido a la ciudad? Estoy hablando de artes plásticas y artes visuales. Gastón ha sido seleccionado en múltiples ocasiones por curadores importantes. Pero a ver, vamos a ver, ¿y las listas quién las tiene? Es decir, vamos a ver dónde están nuestros artistas locales y vamos a compararnos con el mundo, ¿no? Luego, regresando un poquito a los críticos como Juan Hacha o Raquel Tibol, en sus sistemas de crítica, las historiografías que hacen, las metodologías de análisis que trabajan, y los niveles de teoría que existían en esos procesos, cómo van argumentando, quiénes son en este momento las posiciones críticas actuales, sólidas, que hagan testimonio sobre el nivel de crítica hacia la producción artística y todas las disciplinas estéticas, llámese artes visuales, arte tradicional, todos los soportes y los contemporáneos, ¿no? Desde instalaciones, o sea, ¿dónde están los críticos y dónde está la producción artística, la labor periodística seria, claro, o en revistas, ¿no? Ya casi termino. ¿Dónde están todos esos elementos que nos van a decir, este es el grupo de artistas, que más ese grupo, ese soporte, hable con cierta parsimonia en el argot de la intelectualidad, y por otro lado, que todo este discurso pueda llegar a que la producción artística llegue de manera fuerte a la ciudad? Porque sé que en algunos lugares, por ejemplo, donde está Toledo, Oaxaca, Mérida, Monterrey, hay un soporte diferente. O sea, ¿cuál es el nuestro? O sea, la primera pregunta que veía es, ¿cuál es nuestro soporte? Más allá de los enredos, ¿no? De lo que yo leo en estas posiciones. Bueno, yo quiero ceder un poquito la palabra, pero estos antecedentes nos llevan a decir que la producción artística en la ciudad tendría que replantearse necesariamente desde los modos, los medios, las producciones y los artistas donde se mueven, cómo se mueven, y si tienen representación a nivel nacional y si estos son nacionales. Habría que empezar por ahí, yo creo que va por ahí. Bueno, el tema supongo que va en la cultura, ¿no? El tema de la cultura en León. Bueno, pues del arte, ¿no? Pues ahora sí que sería como back to the basics, ¿no? Volver a las bases, porque León a principios de 1900 ya tenía un movimiento de cultura muy importante, ¿no? Que es, pues, Vicente González del Castillo, a mediados Timoteo Lozano, Luis Long, que lo acaba de mencionar, tal compañero. En ese sentido, bueno, hablaba Mariano González Leal, que es un historiador y crítico bueno, es un historiador de aquí de León, con el que yo he tenido contacto. Pues hablaba de un grupo de poetas que fue La Trapa, ¿no? Y estos señores pues se reunían, como era como una tipo secta, se reunían ahí en el centro, y de cierta manera pues premiaban la literatura, la cultura, y es dificilísimo porque nadie, bueno, no me quiero atrever a decir nadie, porque bueno, esta opinión es a título personal. Es muy difícil que los chavos también se acerquen, ¿no? Porque ahora, hablando de cultura, le hacen un mural a las mochilas, y ¿por qué no le hacen un mural, no sé, a Carlos Arturo Navarro Valtierra, ¿no? ¿Por qué no le hacen un mural a gente que ha hecho algo por la ciudad, ¿no? A Luis Long, hay mucha gente. Entonces, León era la ciudad del refugio y era la segunda ciudad más importante. Esto a título personal, hoy veo un video donde sale Katia Milo, directora de Desarrollo Artístico y Cultural, sale en Televisa. Ella menciona que León está teniendo una cultura más permeable, más fuerte, que está creciendo, ella lo dijo, pero también, en mi opinión, que no está obligada a decirlo, pues faltó que dijeron, ¿sabes qué? Pues León fue la segunda ciudad más grande a nivel incluso cultural del país a principios de 1900, y
bueno, pues León ha sufrido muchísimas catástrofes, ¿no? Inundación, sufrió hambruna, sequías, hasta gripe española. Y sin embargo, pues esta ciudad se ha venido levantando de tanto desmadre porque además en la Revolución Mexicana llega un tipo Targaryen que es Pascual Orozco y incendia todos los diarios que había en la ciudad, que era El Obrero, lo incendia y nos quedamos sin diarios, nos quedamos sin, digamos, sin un suplemento cultural hasta que llegan otros periódicos en 1946. Ya había un movimiento muy importante de poesía que es la trapa. Mucha gente ahorita, bueno, he escuchado críticas de Juan Carlos Porras, que es una persona que es un personaje muy valioso para la cultura, porque además emite crítica, él es crítico y tiene bases también además. Con esto no quiero decir que quiero descalificar a los demás, porque vamos, lo que decía Bernardo Monroy es cierto, los egos son buenos para la cultura, pero hay que basar los egos en trabajo. No, me decía un profesor en la universidad, oye, ¿sabes qué? Es que no existe el intelectual, existe el trabajo intelectual. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, no mames, un chingo de libros y todo, pero está bien, y está bien que haya chavos aquí, que bueno, que onda, que estén acá, ¿no? Que se vayan fogueando en la cultura, porque al final de cuentas ustedes son los que tienen la estafeta, ¿no? Hay que acercarse también a la cultura que había en nuestra ciudad. Por ejemplo, ¿quién de ustedes conoce a Juan Nepomuceno Herrera? Solo uno de cuántos chavos. Nadie conoce a Juan Nepomuceno Herrera. Muy bien, ¿quién era Vicente González del Castillo? ¿Quién lo conoce de aquí? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, pues para no hacérsela tan larga, Vicente González del Castillo fue el primer director del Archivo Histórico Municipal de León. Bueno, en ese tiempo no había tanta cultura con la historia de León. El archivo que tenía, nuestro archivo histórico, estaba enfrente de los baños del municipio, en cajas, o sea, imagínense, ¿no? O sea, se empieza a rescatar en cajas nuestros periódicos de 1850, 1846, y dices, no mames, güey, o sea, sales de cagar y tienes la historia de todo León desde 1500 enfrente. Pero un señor que se llama Vicente González del Castillo, que fue uno de los mejores poetas de León, dice, ¿sabes qué? Vamos a rescatar esto y vamos a darle para adelante, ¿no? Llega Timoteo Lozano y vamos a darle, ¿no? Entonces, también es lo que digo, o sea, back to the basics con todas las cosas. Y sí es cierto, también muy importante lo que mencionaba el compañero, ¿quién tiene las listas de los artistas actualmente? Hay un censo de artistas, esa también es una cuestión bien interesante. ¿Cuántos tienen becas? ¿Cuántos están haciendo algo en el FONCA? Claro que hay, yo no Sara Pinedo creo que estaba ahí en el FONCA, ¿no? Vamos, tenemos de dónde agarrar, tenemos bases, nada más que hay que volver, ¿no? a saber de nuestra historia como leoneses. Entonces, volviendo al tema de Katia Nilo, no tengo nada personal ni nada, pero faltó ese comentario. León ya era una ciudad muy importante a nivel cultural a principios del siglo XX y desde 1500 hacia adelante. Eso es todo lo que tengo que decir. Fíjense que la producción económica del signo, Baudrillard, esta mirada un poco marxista, trabaja en unas cosas que son muy interesantes, que es la materialidad del arte. Cómo se configura la materialidad del arte desde distintos tópicos. Y hay una construcción ideológica detrás del arte. Esto significa que hay esferas de poder, lo dice Weber, en la estructura de poder, y cómo las esferas se van desarticulando desde adentro.
Por un lado, existe como la facción del Fórum Cultural, un tanto cuanto en torno a la versión oficial de lo que se pretende y se manifiesta con eventos de buena calidad, una ópera muy exitosa. Seamos como muy claros, eso ocurre. Oye, que tiene todo el espíritu burgués, sí, claro, lo tiene, pero ahí hay una manifestación importante. Enfrente está lo que iba a ser como el centro del arte, de la cultura, y bueno, tenemos ahí una maestría y un doctorado en formación, producción y desarrollo de crítica en el ámbito del arte, que me parece ya muy importante. Entonces hay como dos facciones interesantes, con un museo que muestra, a mí me pareció maravilloso el trabajo que está desarrollando ahorita en torno a los proyectos que desarrollan ahí, la primera etapa, ¿no? Luego, con un director, doctor en arte, que trabaja arquitecto, que trabaja en fórum como tal, ¿no? Y por otro lado, está el Museo de la Ciudad, un cargo compartido, con una construcción hasta cierto punto amable, pero incipiente en el manejo de la elección y posición del arte. Es decir, ¿a quién meto y cómo lo meto? ¿Sí? Entonces ahí hay artistas de distinta calidad que son auspiciados y manejados sin un programa específico y traducidos en una dirección que lo hace de manera muy bien intencionada, además es un paso, lo hace de una manera muy bien intencionada. Luego tenemos el Instituto Cultural de León, que tiene como distintos bemoles. No vengo a hablar de ninguna manera mal del instituto, yo fui presidente del Instituto Cultural. Sí, vamos a hablar mal. Sí, entonces, sí, pero puedo decir lo siguiente en este sentido. Digo, no me parecería mal una crítica, y en estos bemoles puedo decir que el FIAC, el Festival de Arte Contemporáneo, de repente demanda ganas, y trae artistas de primeras ligas, pero la producción que auspicia es como el círculo de Toby, es decir, tengo amigos que incorporo en una producción artística un poco miope. Hay más artistas que pueden tener cabida y no la tienen, y los que tienen cabida a lo mejor no deberían estar. Entonces quiere decir que esta selección que se hace de artistas, lo que genera son grupos de poder, y sí, en la cáscara del ego, personalidades sin soporte argumentativo profundo, sin una línea de pensamiento clara, que no traducen la lectura de la producción artística de manera loable. Pues por un lado tenemos en la programación del foro los eventos que le gustan al Papa Benedicto XVI. Esto lo escuché de su vocera. Y por el otro lado tenemos, es decir, que me parece bien decir, oye, ¿cuál es la línea? Pues por un lado está el Vaticano, por otro lado es lo que es políticamente correcto, y por otro lado son como varias perspectivas que se van manejando. A mí me pareció excelente la exposición de los Castro Leñero, la de Bosque, me parece interesante, y otras más, ¿no? Es decir, hay cosas muy buenas que ocurren en el foro. Y hay otras cuestiones que tienen cierta posición ideológica. En la crítica economía política del siglo hay ciertas cuestiones que son como criticadas. Es decir, oye, ¿qué hacen los griegos allá abajo? Bueno, pues habría que preguntar si será que estos cursos que dan para señoras, varios de los intelectuales daneses que siempre parten del pensamiento griego al mundo, es decir, el mundo occidental como tal, y que hace un libro, el arquitecto Serrano antes de morir, póstumo, sobre los griegos en León, me parece interesante desde el punto de vista ideológico. O sea, ideológico en el sentido de decir, oye, esa es la base argumentativa. ¿Se acuerdan que en la primera etapa de mi primera intervención les dije crítica, teoría, historia? ¿No? Es decir, ¿qué soporte de la nación? ¿Cuáles son los elementos donde se puede exponer la ciudad? Luego viene una labor que me parece maravillosa, por ejemplo, Casa Aura, ¿no? Casa Aura y otros, dos instancias independientes que hacen un esfuerzo enorme para tratar de equilibrar la balanza, es decir, no tan institucional, no de tan grandes ligas con grupos selectos. Vamos a tratar de incorporar de manera incluyente una producción y una calidad artística decente. Vamos a tratar de que los artistas hagan portafolios, eso me consta, esto lo hacen muy bien, que hagan sus portafolios de arte, que muestren, o sea, elevar el nivel de profesionalización de los artistas, por un lado. Y por el otro, en la configuración y en la conformación de públicos también. Eso también es importante. Y hay una producción académica con 2 doctorados en arte, con una maestría en arte importante. Entonces quiere decir que no todo está mal. O sea, en todas estas opciones, tanto la oficial como la descentralizada, como los grupos independientes, empiezan a formar una configuración con un balance y un equilibrio de casa. Por ejemplo, lo hacen otras que me parece importante.
Y todos los artistas se van a estar moviendo en ese proceso que me parece importante. Pero que a la hora de darle trampolín hacia el exterior, no lo hacen con la frecuencia como lo hacen los artistas de Oaxaca, o lo hacen los artistas de Mérida, o lo hacen los artistas de otros lugares. Porque las bases, como son selectivas, son segregativas, no impulsan a los artistas en otros lados. Y esto genera que no se dé. Y otro tema delicado, que sería la posmodernización, o sea, este sentido de lo que es la reconstrucción en el mundo, en el pensamiento, el mundo líquido, es decir, la calle Madero, donde los chavos confluyen, que está lleno de arte, y no. Sí, exactamente, y no. Primero la destrucción del patrimonio como tal, y luego, en una lectura de giros negros ligados a procesos de droga, etcétera, compleja, donde los jóvenes no se forman en esos lugares como públicos para la conformación del arte. Es decir, todo joven debería hacer una práctica en el arte de todas maneras, o sea, o practicar pintura o teatro, música, lo que ustedes quieran, un enfoque así muy extenso. No importa que no sean profesionales, pero apreciar el arte de otra manera. Y yo creo que la conformación de públicos apenas se está dando y es un poco incipiente, ¿no? O sea, hay que recordar lo que dice Bauman, es decir, en este círculo de las mediatecas y de las lecturas superficiales no se da un nivel de profundidad. Pero entonces es como el panorama general de cómo se produce arte. Entonces, si todo este panorama mediático hacia la cultura de consumo, lo que genera es que los artistas en general sean pocos, con un nivel de profesionalización regular, sin una proyección internacional importante, con públicos en una relectura incipiente, y sí con un nivel de críticos que empiezan a proliferar, productores en arte que empiezan a aparecer, donde no hay que criticar ni los medios para hacerlo. Y luego, quien hace crítica, la hace sin fundamento, sin argumentos y con posicionamientos de enredos y chismes, y genera una problemática terrible. Entonces, y con tintes políticos. Por favor. Bueno, yo voy a retomar parte del profesionalismo. Muchas de las cosas con las que me he topado, bueno, yo trabajo cercanamente artista con empresario, es decir, yo hago vinculaciones con el arte escénico comprado por la iniciativa privada. Entonces muchos de los empresarios me dicen, es que el artista no me sabe comunicar en cuestiones de cifras, de números duros, pues, estadísticas, cosas, ¿no?, que ellos ocupan. Y el artista me dice, es que el empresario me trata como si fuera su juguete o como si fuera algo que nada más me va a comprar y chala. Entonces, parte de esto es porque el artista, ni el empresario se ha encargado de entender un poco la ideología del artista, ni el artista tampoco se ha encargado de estudiar esta rama que es importante, que es lo económico, ¿no? A fin de cuentas, el artista quiere vivir de su arte y sí se puede vivir del arte. Me he topado con la mayoría de mis clientes que me dicen, es que en casa me dicen el arte no funciona, el arte no reditúa. Entonces vemos productos artísticos o culturales que ganan millones, ¿no?, de dólares, o que ganan mucha cantidad de dinero. Entonces creo que es también parte de la visión del artista. Es muy importante que no solo ustedes como artistas se centren en lo que es su arte, sino hacia dónde lo quieren llevar. Es decir, si van a exponer en un museo o si van a ir a algún teatro, ¿no? Entonces es sumamente importante la visión que tengan en cuanto a su arte, sean escritores, no sé, actores, quien sea. Entonces es importante también que no solo estén supeditados a cuestiones de instituciones. Sabemos que está cada vez más feo las convocatorias. Personalmente he estado mucho inmersa en convocatorias tanto nacionales como internacionales, y me he topado con convocatorias que les piden dinero para que ustedes participen en un festival. Entonces son cosas totalmente incoherentes, totalmente extrañas, y también hay convocatorias que ya les piden como un registro, ¿cómo se llama? Que son como clientes frecuentes, no me acuerdo cómo se llama,
Es decir, ya hasta les piden pago en dólares y nada más a veces nada más les prometen viáticos. Entonces, esto está súper loco. En cuestión de, por ejemplo, el gremio operístico, si no, bueno, no sé si más o menos sepan, más o menos en una edad madura es cuando la voz madura, vale la redundancia. Sin embargo, las becas que tienen solamente es hasta los 25, 30, o no 25 años, entonces realmente todas las convocatorias con las que me he topado sí están así como frustrantes para el mismo artista, y lo entiendo. Entonces hay que tener la visión de que a lo mejor podemos llegar a la iniciativa privada con una carpeta adecuada, con información que les interesa, porque también ellos tienen privilegios en cuanto a en Hacienda si apoyan el arte. Entonces, qué mejor que les den a ustedes ese beneficio de ese, digamos, de esa manera en que ellos puedan beneficiarse del arte, ¿no? A fin de cuentas es como un negocio, un ganar-ganar. Entonces también tengan en cuenta que el empresario siempre va a ver eso, o sea, es otra ideología y es otra manera pues en que ellos llevan los negocios, así como ustedes se expresan y así como acá dijo que el arte es ego. Yo no estoy de acuerdo totalmente en eso de que el arte es ego, pero sí vayan más allá de su creación, ¿no? O sea, hacia donde que no se quede solamente en sus estudios o en una libreta, además, que realmente salga para que ustedes puedan ganar dinero de eso y puedan vivir. Y ya es todo. Muchas gracias. Complementando lo que dices, como yo sigo insistiendo que el arte es puro ego y ya luego se verá lo demás, eso ahorita lo veremos. Pero lo que tú dices, que tienes mucha razón, es sobre esto de buscar la perfección, ¿no? El libro de ensayos de Neil Gaiman, que está perfecto, y que los 450 pesos que me costó toda la quincena y casi prostituirme en el alemán vale la pena. ¿Por qué? Porque en la introducción dice, yo conozco a dos tipos de escritores, ¿no? Dos tipos de creadores. Uno es el que dice, ya escribí mi obra maestra y no vuelvo a hacer más. Ejemplos, J.D. Salinger, Julián del Centeno y Juan Rulfo, ¿no? Otro dice, he escrito pura porquería y qué bueno que hago pura porquería. Yo lo quiero conseguir así, porque eso quiere decir que me da la oportunidad de seguir haciendo algo mejor y esperar a ver cuándo llega mi obra maestra, ¿no? Y él mismo se ve como alguien malo para decir, pues voy a hacer algo más chido después, ¿no? Eso sí es muy malo. Ahora, otra cuestión, retomando lo que comentabas y lo que decía también Chava, la formación de públicos. O sea, la formación de públicos es algo tan elemental que a todos se nos pasa. Ejemplo, no sé si se supieron la polémica más relativamente reciente de la literatura mexicana, lo de los poemojis. Se las platico, esa mamada. Bueno, los que no estén contextualizados se los platico. Un güey o mujer, una persona transexual, por favor soy gay, no es no me vayan a tachar de políticamente correcto, que sí lo soy. Pero lo que haya sido hombre o mujer, le dan la beca del FONCA por hacer unos poemas con emojis, que es una buena lana del FONCA. Entonces dices, a ver, nuestro dinero del presupuesto, de lo que pagamos todos de los impuestos, ¿se está yendo en esto? ¿Y qué es a lo que quiero llegar? Esta persona se nos generó neutro. Lo que dijo fue decir, no, es que yo nada más soy yo, es mi vida, es mi idea, y la gente mi grupito de amigos va a decir que soy una persona bien chingona porque hago poemas con emojis, sin pensar en el lector. O sea, el lector, ¿dónde está? ¿Ustedes creen que una persona de clase media, sin hacer menos a nadie, yo también soy godines, una persona que es una secretaria o un trabajador de clase media va a decir, puta madre, una persona hizo poemas con emojis, lo voy a comprar? O va a decir alguien de clase media, no mames, está en las librerías, George R.R. Martin sacó el Sueño del Fer, que es su mejor novela de vampiros que escribió, es el güey de Juego de Tronos. Cualquiera se va a ir con George R.R. Martin. Así. O sea, no tenemos que pensar, ¿no? Y por culpa de esta formación por esta falta de formación de públicos, no se adentra al lector común, a esta everyday people, a este lector constante, como lo llama Stephen King, ¿no?
O sea, si no lo estás formando, o sea, yo cuando entrevistaba a Chava para Correo, cuando trabajaba, oye, güey, platícame de otro pinche arquitecto que no sea Frank Gehry. Porque yo lo vi en Los Ángeles y fui que hizo la casa esa loca de la ópera de Walt Disney y yo no sé más. Así que platícame de arquitectura porque yo no sé. Entonces ya te vas una idea de lo que es una buena obra arquitectónica, ¿no? Entonces, si no hay una formación de públicos, ¿a qué estamos llegando? Por eso, entre otros motivos, la gente no lee, por eso la gente pasa a casa ahora y dicen, ay, pinturas, qué hueva, por eso, perdón, es alegórico, por eso la gente hace esto, ¿no? Porque no hay una formación de públicos. O sea, la gente que no está interesada en saber quién es Efraín Hernández, Efraín Huerta y Jorge Ibargüengoitia, le va a valer madres la final. Así, con esas palabras. Y van a querer leer a Iván Jaramillo, el booktuber, o van a querer leer el libro de Gross. Pues claro, sí, que son detestables, yo también estoy de acuerdo, pero fíjense cómo lo dicen, o sea, los booktubers, los youtubers, llegan ganándose a su público. Táctica que todo buen comunicólogo debería o deberíamos de aprender. O sea, llegan estos güeyes, voy a hablar de Efraín Huerta y... Tienen que ganarse la obligación de escucharme. ¿Sabes qué te paras y se vas? Y el pinche Dross, les voy a hablar de las 7 novelas más exitosas de los 90. Y aunque a uno le cague, pues un chavito, un niño rata de 14 años, pues va a estar fascinado. Falta la formación de públicos y creo que es en lo que todos debemos empezar. Por eso yo antes hacía pláticas de Conan Doyle o pláticas de Salinger, que me invitaron a la final, pero bueno, es otra historia. No voy a ver el repudio total. Es importante también por lo que dice de los públicos, que también precisamente los youtuberos tienen tanto auge porque están en comunicación con su público, porque el público sabe qué es lo que ya van a comprar en realidad. Entonces es muy importante que ustedes como artistas le den eso, información al público. Entonces, yo en algún momento di una asesoría con alguien y le dije, es que si estás haciendo una obra que la gente no sabe de qué se trata, pues va a tener, a fin de cuentas ustedes saben que uno compra lo que más o menos le gusta, ¿no? Entonces, obviamente, si tú le empiezas a decir al público cosas, por ejemplo, el vestuario, el maquillaje o cosas así, el público se va a ir enterando de lo que es tu obra, y entonces ya está esa labor de convencimiento, ¿no? Que es como lejana. Entonces ya cuando obviamente ya está en tu función, pues ellos ya ven tu estilo y lo adoptan, o les gusta o no les gusta, así de sencillo. Entonces, sí, precisamente los youtuberos tienen ese auge por eso, por la comunicación que tienen entre el público y demás. Entonces a veces el artista se olvida del público, a veces es tanto su arte o su amor que se olvida del público. Entonces no hay que sí. Entonces nosotros como artistas que no somos youtubers, ¿cómo nos Gracias a Dios. Sí, efectivamente, ¿cómo podemos comunicarnos con nuestro público? ¿Cómo podemos comunicar? Por las redes sociales, precisamente. Okay. Entonces yo he visto o he escuchado a varias personas o artistas que dicen, ay, es que Facebook para mí se me hace X o lo que sea, pero es una herramienta sobre todo bastante barata, en la que ustedes se pueden comunicar. Después de lo que Mark Zuckerberg sí, ya le dio un barato. con su público. Entonces pueden ahí empezar a subir fotos o pueden empezar a subir videos, clips de videos chicos o en YouTube también, ¿no? Eso es como la comunicación entre ellos. A ver, hablaban de las formas y de la formación de públicos. Aquí hay un tema en el arte y en la forma de decir las cosas. Esto es como complejo y sencillo a la vez. Primero, estamos viviendo en una época de espectáculo muy rimbombante, donde ves a un Rubius que te hipnotiza con sus cosas. Sin embargo, Escuchaste muy de closet, o sea, donde un Rubius que
que dices, bueno, es original, hace chistecitos sexuales, utiliza música, la musiquita de la tienda de Zelda, y bueno, un montón de cosas. Pero sin embargo, te vas a un Tao Lin, este chavo millennial, este novelista, que tiene una forma de escribir, es como leyeras a Samuel Beckett en pleno siglo XXI. O sea, sí está en la forma, sí está en lo eclético, pero hay que absorber también el pasado, porque, vamos, el pasado siempre regresa, ¿no? Entonces, digo, no sé a qué se dediquen ustedes, chavos, si escriben, pintan o no sé, pero sí es bien importante la lectura y empaparse de muchísimas cosas. Igual no hay formación de públicos. Digo, Rulfo vivía en un pueblo y no había formación de públicos, no había como tal un maestro que te dijera, oye, ¿sabes qué? Lee tal obra, ¿no? Borges no tenía una formación de públicos, y eso que su padre tenía una biblioteca extensísima, y su padre nunca le recomendó un libro, nunca le dijo, hijo, aquí está de Don Quijote de la Mancha, léetelo. El arte llega, o la forma de crear llega por un proceso interno propio. O sea, ¿a ti por qué te agrada escribir? ¿No? Ah, bueno, pues porque quiero crear esto, porque me imagino esto dentro de mis sueños, sería muy padre porque lo absorbí de esto. Siempre va a estar la teoría de formación de públicos, sí. Pero hay que entender que vivimos en un país de 120 millones de personas y tenemos más de 100 años de política cultural desde José Vasconcelos. Además, nadie está obligado a saber tampoco la historia de León. Y aquí hay una cosa bien importante, y ahí está Seminario de Cultura Corresponsalía León. Ustedes lo ven ahí, pero ¿saben quién legó el Seminario de Cultura? Este es antiguísimo. ¿Por qué? Porque viene desde el Círculo Leonés Mutualista, que empezó en 1901, un grupo de poetas, y hablar del trabajo, porque en el diario El Presente hay un poema que se llama Yo soy el monje, y entonces a partir de ahí se empiezan a unir poetas, ¿no? Acá la idea es, ustedes busquen su cultura, busquen lo que les llena. ¿Sabes qué? Esto me llena y esto me gusta escribir. Decía Juan Villoro, bueno, en las grandes obras maestras hay errores también. Pues ustedes no tengan miedo, simple y sencillamente hagan lo que les gusta, lo que les plazca, lo que les llene. Y también bien importante saber de historia, saber quién, dónde estás, en qué mundo estás. Igual que un personaje literario, lo tienes que mapear, ¿no? Lo que mencionaba a mi compañero Cermeño es bien importante. Nadie sabe que donde está el Oxxo, allí se agarraron unos trancazos fuertísimos los dragones del príncipe. Suena muy Juego de Tronos, contra Javier Mina, que es el mesón de las ánimas, ¿no? Ahí Javier Mina tuvo una batalla fortísima de lo que eran entonces los francotiradores, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas. Sí, lo que sí hay que ver siempre es, llénense, empápense, busquen. Yo entiendo que sí, mucha gente dice, bueno, es que el ICL es bien elitista y ICL, bueno, cada quien hace su lucha, o sea, la preparación ya está en la red, o sea, ya ahorita ya en la red encuentras PDFs de libros que están agotados, encuentras cuentos, encuentras todo, o sea, ahorita hay una era de información, pero también hay que saber cómo guiarse, ¿no?
Y ahorita lo que está haciendo Casa ahora es importante porque primero es la primera sede física del Seminario de Cultura, es una parte de la cultura que viene ya tiene más de 60 años, que la legaron varios poetas que fueron de Grupo Oasis, el Círculo Leonés Mutualista y bueno, la Trapa, que ellos fueron un organismo descentralizado. En ese tiempo no existía el Instituto Cultural de León. Ahorita, si hay demasiados contrapesos, ¿por qué? Pues porque ya existen las redes sociales. Ustedes mismos pueden armarse una feriecita de libro. Y puede estar la feria del libro, ¿no? La FENA. Entonces, la idea también es tener estrategias y saber pensar cómo se debe actuar. Porque León tiene una historia importantísima en cultura. Entonces, ahí sí tienen que ponerse bien pilas ustedes como chavos. Yo también estoy chavo, pero bueno, los más chavitos. Entonces, pues tienen que ponerse las pilas y saber de la historia. Vayan al archivo histórico, entrevisten a los viejos, entrevisten a los que el día de mañana te pueden contar una historia de la revolución, ¿no? O sea, hay un mundo detrás de León, y eso hace falta rescatarlo, más que decir, híjole, es que tenemos que hacer la cultura, es que también en el modo histórico hay mucha gente que se pelea por la historia. No, pero ok, vamos a rescatar la historia, pero ¿qué se va a hacer después? ¿Cómo nos vamos a ver como sociedad? Entonces, esa es la idea. O sea, si hay una casa, la Plaza de Gallos. La Plaza de Gallos empezó siendo un granero. Luego después fue un coliseo. Es un coliseo, prácticamente es como entrar a la Plaza de Gallos y te sientes como un gladiador. O sea, vienen cosas importantes porque ya hay un foro cultural, ya hay una Plaza de Gallos que se está reconstruyendo. León vive un momento de volver otra vez a la cultura, pero vuelve ya más fuerte. Esta generación está más fuerte porque ya no se la cantas tan fácil. Yo no me gusta hablar de millennials, no me gusta porque, bueno, ahorita los chavos son más desafanados, más valemadristas, y está bien, pero hay que rescatar un poco la cultura y nuestra historia. Bueno, quisiera intervenir, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que también en algún sentido, dos puntos: la formación de público y toda la cuestión de los medios electrónicos, de redes sociales. Yo creo que en gran medida se están subestimando. Están subestimando este pensar de que todo está en la red, de que el conocimiento, de que no es necesaria las universidades. Yo creo que nos está rebasando y es un aparato que se está inflando como un globo y que va a reventar y que se va a colapsar. De hecho, un fenómeno que está pasando ahorita con chicos ya más jóvenes de 12, 14 años es que han negado a tener redes sociales, los que ya llaman desconectados, que se niegan a tener cualquier contacto con las redes sociales, porque a lo mejor les hicieron bullying a los 10 años y a los 14 ya no quieren saber nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que estamos subestimando también estos espacios, estos vínculos. Yo creo que, y esto, conectándolo con la formación de públicos, la creación artística tiene que generar una conversación estética con su entorno. En medida que pueda hacer este tipo de reflexiones y que su entorno pueda tener una relación empática y adoptar esos conceptos, es cuando entonces ya se viene a acuñar este concepto de arte. Ahora bien, esta formación de públicos, ¿qué es lo que pasa? Los artistas están en zonas de confort, están persiguiendo las becas, los apoyos, los institutos, los grupos, están detrás de algo. Un ejemplo que nos daba un amigo de Sobedaño, el coordinador académico del CCC, decía: cuando alguien se sienta a pensar una película, no está pensando en esa persona, o esto yo también soy godín, soy claves, en esa persona que puede gastar 70 pesos el domingo para meterse a ver una película.
empieza a hacer su guión pensando en una serie de franceses que nunca ha visto ni verá, que son los Ganes, de Fidecine, del Ponca, del Ponky, lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay esa relación con esa articulación con su entorno, que es lo que va a generar esa formación de públicos, y que todavía, a manera posterior y más ambiciosa, esa conversión estética va a generar públicos especializados, que son los que pueden sostener ese aparato de la producción artística. Porque hay un consumo cultural, como dice, el que pasa y ve los cuadros, pero también hay un consumo económico, el que pasa y compra el cuadro, el que pasa y paga la ópera, el que pasa y compra el libro. Entonces, si en México se ha descuidado por estas políticas culturales, que no necesariamente hay que dejarle caer todo el peso a la institución. De hecho, hace 3 semanas, en la idea que estamos platicando en una ponencia con Arturo Joel Padilla, que decía, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de todos. De repente hay que echarle toda la culpa a la institución, de repente hay que echarle toda la culpa a los artistas, o al público, que son unos gachos naquetes que no consumen nada y no pagan nada, ¿no? Que quieren que todo sea gratis, ¿no? Entonces, no podemos dividir la culpa en ese sentido si no hay una correlación, si no hay una sinergia. Y una pieza fundamental es precisamente ese sentido de la producción que genere vínculos con su entorno, que a su vez esos vínculos hagan voltear a las instituciones, porque las instituciones están operando muchas veces. Estamos inmersos, y no nada más a nivel, como decíamos, a nivel local, nacional, federal, incluso las fundaciones internacionales. Yo he escuchado comentarios de que uno pensaría que esto es exclusivo de nuestros entornos, de las políticas culturales, y no. Hay fundaciones internacionales que traen un artista de Uganda porque eso es políticamente correcto. Aunque no sea... Eso es difícil, ¿eh? Y sí, lo llevan y lo exponen en Nueva York, y todo, y no precisamente porque tenga un valor, su obra artística, un valor estético. Que Obama es políticamente correcto. Es políticamente correcto. Entonces yo creo que sí es una responsabilidad de todos, y sí es una parte crucial el pensar en quién va a hacer esas lecturas, en con quién vamos a entablar esa conversación estética, qué reacciones va a generar, qué va a provocar, y esa forma de lo que pueda generar esa conversación puede seguirse este ciclo continuo de la producción artística. Hay un concepto en Merca que dice segmentación. En este caso, conozcan a su público. Hay mucho, por ejemplo, en cuestión, ya que mencionaba la ópera, en realidad hay público que no va realmente a la obra, sino porque tiene realmente ahí más cuestiones sociales que otra cosa. Entonces, igual como artistas, ustedes también tienen que ponerse, digamos que una capita bueno, pues él a fin de cuentas está pagando, ¿no? Porque hay artistas que se frustran mucho porque está el público platicando o está en otra cosa, ¿no? A fin de cuentas el público tiene diferentes motivos de lo que va a diferentes lugares.